Jeremías 33, clama a mí, es una invitación que te hace el Padre, clama a mí. Y yo te responderé cosas ocultas, grandes, yo te responderé. Entonces esta noche vamos a clamar y Él nos va a responder. Él nos va a responder. Y cuando decimos que nos va a responder, ¿cómo nos puede responder el Señor? El Señor nos puede responder de dos maneras, ¿verdad? Él nos puede responder con un sí, pero también nos puede responder con un no, ¿verdad? Las respuestas del Señor. A veces nosotros pensamos que todo lo que pedimos, todo absolutamente lo que nosotros pedimos, y nos humillamos, y ayunamos, y clamamos, y que esa petición el Señor la va a escuchar y nos va a responder como nosotros queremos que Él nos responda. Pero yo en esta noche quiero traerles dos ejemplos de dos personajes que recibieron respuesta del Señor. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Vamos a ir a 2 de Samuel 12, 16. Vamos a hablar del rey David. El rey David es un personaje principal en la Biblia, ¿verdad? Todos hablamos del rey David y conocemos absolutamente todo del rey David. Es un personaje que nos dejó todos los salmos, la mayoría de los salmos, nos dejó muchas enseñanzas, nos enseñó muchas cosas el rey David. Entonces el rey David es un personaje principal, porque también el Señor decía del rey David que era conforme a su corazón, que era un hombre con un corazón tierno, ¿verdad? Todos estos salmos que nosotros leemos que escribió el rey David dan directo al corazón de Dios, y entonces podemos conocer un poco el corazón del rey David. Pero el rey David era un hombre como usted y como yo, que también cometía errores, también tuvo sufrimientos y circunstancias difíciles en la vida. Y lo voy a hablar del rey David hoy como padre, porque nosotros somos madres y queremos saber qué pasaba o qué pasa cuando clamamos sobre un hijo. ¿Qué puede pasar? Entonces David rogó a Dios por el niño. Dice en la 2 de Samuel 12, 16. El rey David tuvo un hijo y el hijo enfermó gravemente. El versículo 16 dice: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Estamos hablando de un hombre de Dios. Entró, se postró rostro en tierra y comenzó a clamar. Estaba ayunando. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, no comió con ellos pan. Y el séptimo día, o sea, el rey David pasó un día, 2 días clamando, 3 días ayunando, 4 días suplicando por su bebé, por su hijo, 6 días. Y dice la Biblia que el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. O sea que le iban a decir: rey, por favor, coma. No me hablen. No quiero que me digan nada. Estoy en ayuno, en oración con mi padre, clamando por la vida de mi hijo. Y ellos decían entre sí: ¿cuánto más se afligirá si les decimos que el niño ha muerto? Estaban nerviosos. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? David era un hombre sagaz, inteligente, y sabía lo que estaba pasando. Y pregunta: ¿murió el niño?
Y ellos contestaron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró en la casa de Jehová y adoró. ¿Qué hizo David? Adoró. Adoró. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No. No. Pero David se levantó y dijo: la vida continúa. Sigo siendo rey. Sigo teniendo la responsabilidad de un pueblo, ¿verdad? Entonces le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Cuando el niño vivía aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Y dijo David: yo voy a él, mas él no viene a mí. Aleluya. Yo voy a él. A veces, hermanos, hermanas, nosotros tenemos una petición y esa petición no se da, no se nos da. Y cuando no se nos da, ¿cuál es la actitud? He conocido mucha gente que se resiente con el Señor, que se enoja con el Señor, que no entienden que no hay un no por respuesta. Pero las respuestas, hermanas, pueden ser sí o pueden ser no. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegando a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. Y llamó a su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Amén. Al cual amó Jehová. Entonces, sí, fue un no por respuesta para ese niño. Pero luego el Señor tenía un propósito. Luego el Señor le dio un hijo y lo amó. El Señor amó a Salomón, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra que Dios le dio un no a un hombre que era conforme a su corazón. Le dio un no. Y a veces nosotros no aceptamos un no por respuesta. Nos enojamos. Pero el Señor hoy te quiere decir: hay cosas que solamente yo sé por qué las hago y por qué pasan. Porque yo soy Dios. Y lo que yo hago es perfecto, dice el Señor. Lo que Dios hace es perfecto y solo Él tiene una respuesta, y es aceptada, porque sus planes y sus pensamientos son mucho mejores que los nuestros. Y a veces no aceptamos un no por respuesta, ¿verdad? Ok, el Señor nos quiere decir eso, que ojo. Pero un poco la historia atrás, nosotros podemos recordar, las personas que conocemos la historia de David, que él había cometido un pecado y que este hijo era producto de una situación, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de qué está pasando. Cuando no hay un no por respuesta, tenemos que ir a la raíz. ¿Qué pasó? Hay que buscar, hay que escudriñar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el Señor normalmente nos complace, Él nos da un sí siempre. Cuando nos ve humillado, Él no desprecia un corazón humillado, contrito, no lo desprecia. Pero cuando el Señor dice un no, algo había pasado. Hay una consecuencia, hay una consecuencia. Ahora yo me voy a pasar a otra historia. Bueno, yo quiero hablarles ahora acerca de una historia de una mujer, de una madre. Y aquí en esta historia yo, si quiero que usted me preste muchísima atención, porque esta mujer nos va a enseñar a nosotras todo lo que es capaz de hacer una madre y más. Entonces, como madre, usted se va a entrar en ese papel
usted se va a poner en los zapatos de esa mujer y usted va a ver cómo nos va a enseñar hoy esa mujer muchas cosas. Pero antes voy a hablar en Josué 9. En Josué 9 se hicieron unos pactos. Mire usted, en Josué 9 dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban en el lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, dice que los heteos, amorreos, cananeos, todos estos eran unos pueblos que estaban allí alrededor de Israel, se conectaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y en Ai, usaron de su astucia, pues fueron y se dirigieron como embajadores y tomaron sacos viejos y se vistieron. Esta es una historia que Josué en esa época estaba liderando a Israel y había acabado con muchos pueblos, tenía una gran fama y la gente ya comenzaba a tenerle miedo. Estos gabaonitas eran un pueblo que estaba cerca y ellos oyeron de la fama de Josué y lo que hicieron fue: vamos a unirnos a ellos, y usaron su astucia. Se acercaron a ellos y les dijeron: mira, venimos de pueblos, de tierras muy lejanas, y comenzaron con engaños a hacerles que ellos que pensaran que no eran los gabaonitas, que eran vecinos. Y entonces los del pueblo de Israel los miraron y no consultaron con el Señor, no usaron tampoco su discernimiento, y entonces lo que hicieron fue que les perdonaron la vida y les dijeron: ok, pueden hacer parte de nosotros. Pensaron que venían de lejos y ellos lograron engañarlo. Pero cuando se dieron cuenta a los 3 días que realmente ellos eran de los gabaonitas, pero antes hicieron un pacto. Dice: nosotros, dice, tus siervos hemos venido de tierra muy lejana a causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Entonces, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Él le preguntó: bueno, ¿y qué quieren ustedes ahora? Dice: no, nosotros vamos a ser tus siervos, haced alianza con nosotros. Y ellos hicieron alianza con los gabaonitas. Le dijeron: ok, pueden vivir entre nosotros. Entonces ellos hicieron alianza, los perdonaron y los dejaron que quedaran entre ellos. Pasó el tiempo, pasó Víbora, pasó Gedeón, pasaron décadas y décadas. Y pasó el tiempo y resulta que cuando comenzó a reinar el rey Saúl, ustedes saben que no se sujetaba a Dios, no consultaba nada con Dios. Y comenzó el rey Saúl a decir: estos gabaonitas ya me tienen cansado, ya me tienen harto, estos gabaonitas. Y comenzó a perseguirlos y a matarlos, cancelando el pacto que había elaborado Josué con antelación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien. Entonces ahora nos vamos, a la segunda de Samuel 21. Vamos a hablar sobre la venganza de los gabaonitas. Ahora sí, vamos a la historia que nos va a traer muchas enseñanzas, y que esta historia yo quiero que usted no la olvide nunca. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Escuchen bien, David consultó a Jehová. La diferencia entre el rey Saúl y David. Saúl los estaba matando y no consultaba con Jehová. Pero aquí hubo hambre, había una hambruna terrible. Y entonces David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella causa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Hay un entre paréntesis y dice: los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos por los celos con los hijos de Israel y de Judá. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Lo explica ahí entre paréntesis. Dice quiénes eran los gabaonitas, ¿verdad? Pues
dijo pues David a los gabonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué sacrificio os daré para que bendigas la heredad de Jehová? Había un hambre terrible. El pueblo se estaba muriendo. Y David estaba desesperado. Había una maldición. Piense a veces en nuestras casas. No hay prosperidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué en mi casa está pasando lo que pasa? Estoy batallando con esto. ¿Cuál es el asunto? Una persona sabia consulta con Jehová. Una persona sabia le pregunta al Señor: ¿por qué no progreso? Porque siempre la misma situación. Entonces David va a los gabaonitas y les dice: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendiga la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le contestaron, le respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo: lo que vosotros dijereis, haré. David estaba desesperado y David necesitaba resolver el asunto. Y cuando le dice a los gabaonitas: ¿qué hago por ustedes? Ellos dicen: no tenemos problema, no queremos oro, no queremos plata. Nosotros tenemos un problema con Saúl. Procuró exterminarnos, acabar con nuestros hijos. Acabó con nuestros hijos. Y nuestro problema es con Saúl. Y él le dijo: ok, ¿y qué haré? Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros, de todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. ¡Wow! Ellos estaban pidiendo 7 varones, hijos de Saúl. Imagínense David, cómo negocia. Ya David le había dicho: lo que quieran. ¿Qué quieren? Necesitamos sacar al pueblo de la hambruna. Entonces David dijo: yo los daré. De aquí empieza la historia realmente. Escuche bien, no se distraiga. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. A él lo perdonó. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. Escucha el nombre Rispa. De esa mujer es la que voy a hablar hoy. Rispa tomó 2 hijos de Rispa, los cuales ella había tenido de Saúl. Se llamaban Armoni y Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adel, hijo de Barzillai, y los entregó en manos de los gabaonitas. Imagínense, aquí comienza la historia. Estos hombres van a la casa de Rispa. Rispa, entréganos tus 2 hijos. Rispa, entréganos tus hijos por orden del rey. ¡Wow! ¡Qué duro entregar a nuestros hijos! ¿Qué culpa tienen mis hijos? ¿Qué culpa tengo yo?
¿qué hemos hecho? Rispa, entréganos tus hijos. Por orden del rey. Este pueblo está pereciendo de hambre y tus hijos deben pagar. Rispa, entréganos tus hijos. Oh, qué cruel. Oh, qué duro. Y los entregó en manos de los gabaonitas. Y ellos subieron al monte. Subieron y los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega. Esta mujer vio morir a sus hijos. Esta mujer vio cómo ahorcaban a sus hijos. Y esta mujer no podía hacer nada. Pero en su corazón ella decía, ¿por qué? ¿Qué culpa tengo yo de lo que ha hecho Saúl, su padre? ¿Qué responsabilidad hay en mis hijos? Son inocentes. Y yo tengo una palabra de Dios. Y mis hijos son príncipes y van a ser reyes. ¿Cómo van a hacer esto? Y Rispa tomó su manto. Rispa decidió quedarse en el monte con sus hijos. Rispa no bajó con el grupo de gente. Ella se quedó en el monte. Y la palabra de Dios dice que ella tomó una piedra, una roca. Y ahí en esa roca tipifica a Jesús, a Jesucristo la roca. Ahí en esa roca ella se apoyó. Tendió su manto. Y Rispa tendió su manto y esperaba ahí. Estaba atenta de sus hijos. Pero llegó el momento en que las aves del campo, las corroñas, las que comen corroña, las que comen cuerpos muertos, esas aves se acercaban. Y Rispa tomaba su manto y sacudía y sacudía. Rispa no permitía que las aves del campo vinieran a comerse a sus hijos. Ella estaba luchando. Ella estaba luchando. Y decía también la palabra que ella descansaba en la roca. Pero en la noche ya no eran las aves. Ya eran los buitres, los animales salvajes. Y ella cogía su palo y los espantaba. Y no permitía que se comieran sus hijos. Y el tiempo pasaba y los días pasaban. Y Rispa descansaba un poco. Pero los cuerpos iban descomponiéndose. Y usted sabe que entre más podrido y más descompuesto está el cuerpo, más se acercan los buitres y las aves del campo. Y yo te pregunto hoy, cuando tu hijo se pierde, cuando está en las drogas, cuando la gente te dice ya no hay nada que hacer, ya está muerto, ya no hay nada que hacer, esa batalla la tienes que pelear tú sola, porque tú tienes una palabra. Tú tienes una palabra y la palabra dice, somos reyes, somos príncipes. Ella quería luchar por la dignidad de sus hijos. Ella no quería que sus hijos tuvieran un final como estaba pasando. De manera que Rispa seguía luchando. La ciega. Ella quería que cayera agua del cielo. Ella esperaba por la lluvia. Y la gente, las amigas le decían, Rispa, por favor, te has vuelto loca. Rispa, ya baja, ven a tu casa. Pero ella estaba defendiendo sus hijos y los que no eran de ella también.
Es una historia muy terrible, pero así cuenta la historia que esto fue casi 6 meses. ¿Cómo estaban esos cuerpos? Entonces Rispa tomó una tela de silicio y la tendió la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ningún ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y un día como hoy, fue dicho a David lo que hacía Rispa, concubina de Saúl. Entonces David se levantó, el rey se levantó. Entonces un día como hoy, después de una lucha tan tremenda, el rey se levanta y toma una decisión. El rey toma una decisión, pero mientras tanto Rispa sigue luchando. Ella sigue batallando. Y el rey toma la decisión y dice: y fue dicho a David lo que hacía Rispa. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes, que los había hurtado de la plaza de Bethsan, donde los habían colgado, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. O sea, recogieron los huesos. David mandó a buscar los huesos de Saúl, mandó a buscar los huesos de Jonatán, y también mandó a descolgar a los que estaban allí colgados, y ahí estaba Rispa. Esta fue una batalla que libró Rispa. E hizo llover allí, vamos por el 13, ¿no? Y recogieron también los huesos de los ahorcados. El versículo 14 dice: y sepultaron los huesos de Saúl, los de su hijo Jonatán, en la tierra de Benjamín, en de Sela, el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. O sea, llovió, se acabó la maldición, se agotó, ya no había nada. Rispa caminó detrás del sepelio de sus hijos, donde eran honrados como reyes. Ella logró su propósito. Ella hasta lo último, ella peleó por la dignidad. Hasta lo último, ella libró esa batalla. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Estamos abriendo brecha. Estas alabanzas, estamos abriendo brecha, porque he de decirles que el adversario conoce mejor que usted lo que hoy va a pasar o está pasando, y lo que va a pasar, él lo conoce mejor que usted. Y él es el oponente, quiere decir que se va a oponer para que usted reciba su bendición. Pero como ya hemos abierto brecha, ya vino una palabra de posición, donde usted se ha posicionado delante del Señor. Usted sabe, está consciente que tiene oposición, pero usted tiene que levantarse y estar firme. Amén. Bueno, quiero decirles que el adversario, como dijo Mayito, es un enemigo vencido. Ya Yeshua lo venció, amén. Y como es un enemigo vencido, quiero decirles también que él no actúa ni tiene poder o autoridad
sino la que usted le da. Le decía que la alma también tiene que ver con los sentidos, ¿verdad? Cuando tú hablas, cuando tú expresas lo que está dentro de ti, y tú puedes decir, me equivoqué, tropecé, caí, tengo rabia, estoy desilusionada. ¿Sabe qué estás haciendo? Lo estás sacando del hueso. ¿Usted sabe dónde está la vida? En la médula ósea. La vida está en el hueso. Por eso en el Salmo 32:3, David expresaba lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué cayó? ¿Qué fue lo que él cayó que sus huesos se envejecieron? Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quieras que tú vayas, que te llene, que rodee. Él va contigo en la noche, en el día, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama.